Pero no pocos mandos de la OTAN han dicho que Ucrania no puede perder. Yo no sé si esto quiere decir que en caso de que vaya perdiendo, vamos a intervenir nosotros, ¿no? Ya estaríamos hablando ¿Sabes cuál, de una dimensión completamente distinta. sabes cuál es la opinión de algunos en la OTAN? Verás, los generales estos que salen en la televisión obviamente tienen que decir pues lo que les digan desde los gobiernos, ¿no? Pero la opinión de algunos comandantes dentro de Alemania, Inglaterra, España mismo, es que ni de coña pueden meterse un conflicto igual que el de Ucrania, ni de coña. La escala de la violencia, la cantidad de consumo de munición y pérdidas humanas es más grande que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y la OTAN no está listo para ese tipo de combates, ni siquiera están entrenados. En palabras de generales y comandantes de los ejércitos de la OTAN. Los de la OTAN no son tontos, o sea, los de la OTAN saben, y incluso, bueno, los países más grandes de la OTAN, pues Inglaterra, Francia, Estados Unidos, los que tienen los ejércitos más grandes y poderosos, por así decirlo. Y esos son los que más son belicistas, por así decirlo. Pero los países más pequeños de la OTAN están en plan, ¿sabes? Están ya reconsiderándose su apoyo, están en plan chuta, ¿no? Es que, ¿sabes? No, es que la crisis, ¿no? Ya no puedo mandar, no, no, ¿sabes? Están haciendo los locos. Eh, También había alguno que otro descontento de algunos oficiales de algunos ejércitos de la OTAN cuando entró Finlandia, porque en verdad Finlandia, pues ahí están los bonicos, no los van a poder defender. Yo En creo. palabras de, Sí. en palabras de comandantes, a ver, obviamente quitemos el factor nuclear, ¿no? Porque en verdad eso sería una guerra nuclear, pero quitemos el factor nuclear. Incluso Polonia se están considerando si pueden defender. No es tan fácil, o sea, y claro, algunos me van a decir, no, es que la OTAN es el ejército, la organización militar más poderosa del mundo. Ya, pero sus almacenes de munición, sus vehículos no están operativos. La Fuerza Aérea Alemana puede poner 10 aviones en el aire en este momento, de los 93 que tiene de combate. 10. Y los rusos tienen 500 volando ahorita mismo. Obviamente que causarían bajas terribles a los rusos y sería una guerra, vamos, que pueden o no ganarla. Pero eso sí que sería una victoria pírrica, suponiendo que la ganen. Eh, y pírrica, vamos, en plan. Porque claro, los rusos están movilizados, sus bases aéreas están en alerta, sus campos de entrenamiento funcionando, su industria está a tope, y la OTAN, hay países que no están movilizados, que sus ejércitos son fuerza mínima de combate, que obviamente aportan a la OTAN, pero poco más. O sea, y algunos me dicen, no, es que comienza una guerra y gana la OTAN instantáneamente. Hombre, comienza una guerra y primero la OTAN tiene que movilizarse, tiene que poner sus tanques en funcionamiento, cargar en trenes. Hasta que hagan eso, a saber tú cuántos misiles les caen a las principales bases de la OTAN en Europa. Como digo, pueden ganar la guerra los de la OTAN, pero no es tan fácil como lo dicen de no, es que ya vamos a la guerra y ganamos a los rusos. Yo no estaría tan seguro de eso porque los rusos también han incrementado su ejército a 1,5 millones de tropas, de los cuales solo 500.000 están en el frente de combate de Ucrania. El resto están en sus diferentes fronteras y hay tropas en Bielorrusia que se estén preparando para una guerra con la OTAN, que han pasado todo un año entrenando. Al igual que Rusia, que cuando comenzó la guerra se demostró que es bastante corrupta, ineficiente, que hay vehículos que no funcionaban y todo eso, como comienza una guerra de este tipo para la OTAN, yo creo que pasaría lo mismo. Muchos ejércitos no están en condiciones de pelear. Por lo menos pelear al nivel que se necesita en este tipo de guerra tan masiva, ¿no? Eh, por lo menos de forma instantánea, ¿vale? A futuro que se puedan movilizar y su industria, pues de que pueden hacerlo, pueden hacerlo. Y hasta que llegue Estados Unidos a defenderlos, a saber tú cómo va el mundo, cómo va Europa, ¿no? Eh, pero bueno, eso sería el peor de los escenarios. Esperemos que no pase nada, que la OTAN pues dejen de intentar ahí, intentar causar una guerra, por así decirlo, intentar calmar las cosas.
que los más grandes se den cuenta de que no conviene para nada para la OTAN meterse en este tipo de conflictos. Y poco más, porque la verdad sería una catástrofe total, ya no solo para los rusos, para Europa en sí. O sea, Estados Unidos, quieras o no, estaría de forma bien, ¿no? Pero Europa y Rusia, pues no, no. Suponiendo que no comenzara la guerra nuclear, ¿no? Ahí sí Estados Unidos vuela en el primer puesto, pero bueno, Bueno, pues esa es mi opinión. sí, sí, y desde luego que es muy interesante. Yo añadiría, para mí, este escenario de la guerra, es decir, que todo se esté llevando a cabo en Ucrania, es la más favorable para los dos ejércitos. Yo creo que a Rusia no le hubiera podido coger un escenario mayor, es decir, al lado de casa para los suministros, la logística, etcétera, etcétera, pero es que a la OTAN tampoco podría haber escogido otro escenario mejor para tener una guerra con Rusia, porque bueno, no te vas a meter en Polonia y demás. Pero es que aquí me han dicho varios analistas también fuera de cámara que supongo que no lo habrán querido decir en directo, y tampoco voy a desvelar los nombres de los que me lo han dicho, pero por lo visto la OTAN, las entrañas de la OTAN no es tan eficiente como muchos nos creemos. Ahí apuntaban también en comentarios, quizás el ejército estadounidense, lógicamente, no, A ver, no va. solo para soltarte datos, en teoría los ejércitos de la OTAN tienen que tener, ¿cuánto es? 80% de su capacidad de combate, ¿no? En plan, si tienes 300.000 hombres, pues el 80% de esos hombres tienen que estar listos para la guerra. Eso es lo que nos decían las primeras cartas de la OTAN, que al principio de la OTAN, pues sí era así por la Guerra Fría y todo esto, ¿no? Que era así, los países estaban listos para una guerra total. Pero en tiempo de ahora, Italia tiene 0,8% de su ancho de combate, listo para una guerra. Francia es de los que más tiene 60. Estados Unidos ya, porque bueno, es Estados Unidos y este siempre pasa en guerras en todo lado del mundo, ¿no? Pero incluso Inglaterra, que se supone que era una potencia militar, ¿tiene ahora qué? Nada. Que sus pilotos, cuando se había comentado esto de entrenar pilotos ucranianos, los comandantes de la Fuerza Aérea, de la Real Fuerza Aérea de Inglaterra, dijeron, ni siquiera tenemos pilotos para entrenar nosotros mismos y quieren entrenar ucranianos. O sea, la OTAN, verán, la OTAN en 1900, hasta 1990, 95, incluso a principios del 2000, era la organización militar más grande del mundo, más fuerte, más, vamos, todo, ¿no? Pero pasaron metidos más de 20 años en guerras de desgaste en países de Medio Oriente, gastando millonadas, gastando sus arsenales, que algunos preguntan por qué la OTAN no tiene su munición de artillería y algunos vehículos, porque los perdió en Medio Oriente, los perdió en Asia, los vehículos de la OTAN, sus stocks de munición de artillería que tenían de la Guerra Fría. O sea, no es tan fácil decir la OTAN es la organización más grande y poderosa del mundo. Es poderosa, es poderosa. Las cosas como son, es poderosa. Pero ya no es esta organización que fue en su tiempo. Uh -huh. Ya no es tan así. O sea, hay que tener en consideración porque incluso los españoles mismos sabrán que su ejército pues también ya ha estado un tiempo, es un ejército de paz, ¿no? Es un ejército que lo tienen pues porque necesitan tenerlo para la defensa territorial, pero es un ejército mínimo, porque en sus fronteras, a lo mejor Marruecos, pero bueno, Marruecos, pues sabemos que de una u otra forma no va a haber un conflicto ahí por Estados Unidos, ¿no? Pero Francia, pues bueno, en África ya se está retirando, ya comenzó a desmovilizar tropas mejor. Inglaterra ya ni se diga, Inglaterra, lo que te digo, o sea, incluso ¿cómo es? La Marina de Inglaterra ha comenzado a dejar algunos barcos en puerto. Pero bueno, no sé, si se quieren meter una guerra de ese tipo, No, yo creo que la OTAN es más nombre que otra cosa. ¿Por qué? Porque mantener un ejército operativo, lógicamente, es muy costoso y eso en tiempo de paz siempre merma. Y eso lo sabemos todos, que más en España, que muchos carros de combate, muchos tanques no están operativos, pero porque mantenerlos al día es un dinero que lógicamente no se invierte, es que simplemente no se invierte. Las corruptelas en Occidente en ese sentido es escandalosa. Entonces, bien que Estados Unidos lógicamente tiene un ejército que no podemos compararlo al resto de los miembros de la OTAN, pero yo creo que la OTAN no se va a meter en el conflicto ucraniano principalmente porque el enemigo geopolítico de Estados Unidos no es Rusia, es China.
Y entonces meterse directamente en la OTAN en Ucrania sería desangrarse ella misma, salvo, yo digo que no se metería, salvo que alguno de los esbirros típicos con medallita y todo de esbirros, Polonia, Reino Unido, etcétera, etcétera, Lituania, la líen. Es decir, si Polonia se le da la pica, le da la aventaera que decimos aquí en Andalucía, pues a lo mejor coge y provoca una escalada y la OTAN se ve obligada a intervenir. Pero No, sí, sí, comenta. ¿sabes qué es lo que yo creo? Que si Polonia se mete en una guerra por Ucrania, los de la OTAN le van a decir, es tu guerra, te vamos a apoyar financieramente, pero es tu guerra. Nosotros solo éramos una fuerza de paz para la democracia. Es tu guerra. Yo, sinceramente, igual Finlandia, yo sinceramente creo que, por ejemplo, Polonia, Finlandia, Rumanía, todos estos países están ahí para imponer, para dar más dinero a la OTAN y todo eso. Pero a nivel militar y todo eso, sí que pueden poner igual un ejército sobre la mesa considerable, ¿no? Al nivel de Ucrania, ni de coña pueden poner un ejército de ese tamaño, de un día para el otro. Porque Ucrania fue entrenada, reforzada y monetizada durante 8 años. Polonia, que ha tenido un año, y en teoría tenía que haber reclutado 300.000 hombres que quería expandir el ejército de Polonia. Tienen 150.000, y dato curioso, cuando promulgaron eso de que querían crear un ejército de 3.000, el 10% de la Fuerza Armada de Polonia se retiró del ejército, porque no quieren ir a la guerra. Los polacos saben que ese tipo de guerras no es muy, o sea, la gente, los oficiales, por así decirlo, los militares que no tienen que ver con la política, que son militares, que conocen el tema, saben que ese tipo de guerra no es cosa bonita, no es como lo pintan de que, no, es que Ucrania no pierde ningún hombre y son invencibles y los rusos son malísimos. O sea, en verdad, yo entiendo el sentido de que la OTAN quería humillar a Rusia, porque claro, ellos supusieron que la economía rusa iba a implosionar y claro, demostraron que el ejército ruso era inoperable, era ultra corrupto y todo eso. Eso era lo que decían, ¿no? Bueno, lo del ejército pues se comprobó que era verdad. Ahora, lo de la economía no pasó, por lo cual le dio pie a los rusos para hacer movilización, por lo cual le dio pie a los rusos para crear una industria de guerra y comenzar una carrera armamentística no vista desde 1960. En verdad, los planes de la OTAN de desarmar a los rusos salió el tiro por la culata, pero brutalmente, porque ahora acaban de rearmar a los rusos y acaban de comenzar otra vez una carrera armamentística y una guerra fría con los rusos. Y ellos estando con problemas tanto sociales, económicos, y ya no siendo el ejército que eran en ese tiempo, porque la OTAN fue fuerte, pues porque salieron de la Segunda Guerra Mundial y tenían bastantes tropas y bla, bla, bla. Pero ahora la OTAN, pues después de años de desgaste en Medio Oriente y en algunas zonas del mundo, y como tú dices, por la corrupción y porque han constado con una relativa paz, porque ellos siempre, en estas décadas, la Unión Europea, la OTAN, han vivido una paz, una calma. Como tú dices, en España, pues esto de la corrupción, pues no es tan raro porque es que pues, España no tiene conflictos armados. España es una nación, por así decirlo, comillas, pacífica, ¿no? Que bueno, en algún lado está, pero no es una nación que necesita un ejército para un combate como el de Ucrania. Por lo cual, pues los españoles mismos dicen que ese dinero pues se lo pueden ahorrar en otras cosas. Ahora, los rusos, a la diferencia de los rusos, que los rusos siempre han estado amenazados, siempre han pasado amenazados. Siempre alguien, la OTAN no cumplió sus promesas de no expandirse. Entonces, los rusos nunca desarmaron su industria militar. Los rusos estaban ahí, dormidos. El problema es que le diste una cachetada al oso y se está despertando. Así que bueno, veremos cómo sale eso. Estados Unidos obviamente tiene bastante ejército y todo eso, porque Estados Unidos es la nación que ha arrastrado a la OTAN a todos los conflictos que ha habido. Y Estados Unidos tiene más enemigos que amigos. O sea, Estados Unidos, pues por obvios motivos, él sí tiene un ejército eh, equiparable, ¿no? Por así decirlo. Mira, por Pero el aquí, resto de países, por aquí, compañeros, apuntan lo que estamos hablando. La vida fácil te hace débil. Y eso es que hay un dicho que es así, ¿no? Los tiempos fáciles crean hombres débiles en el sentido figurado de hombres débiles. Poblaciones débiles, vamos a decir, para que no me digan machistas, ¿no? Los tiempos fáciles crean hombres débiles y los tiempos duros crean hombres duros. Entonces, eso es un es poco que lo tal que... cual. Claro, claro. Es que si tú no estás acostumbrado a la guerra, tú desdeñas
la inversión en ejército. Y yo creo que eso es lo que ha pasado aquí. Pero bueno, aquí también en España, porque estaba viendo muchos comentarios, aquí en España tú tiras una piedra y seguro que le da a algún político que está cobrando una comisión, ¿no? Y eso es irrefutable. Yo creo que si algo se ha hablado aquí en el directo y en todos los directos es que tú tiras una piedra y eso le da a un político que cobra comisión, seguro, aquí en España, seguro 100%. Y bueno, compañeros, déjame brevemente, antes de pasar al siguiente bloque, que salude a todas las personas que nos están viendo, porque, bueno, ya me han tirado de la oreja porque dicen que no leo los comentarios, que desde que tengo más suscriptores y tantos comentarios no los leo, y la verdad es que sabéis que yo me tiraría aquí horas y horas leyendo y hablando con vosotros, pero claro, tampoco quiero paralizar mucho el directo porque se desdibuja un poquito. Pero bueno, vamos a leer algunos comentarios, aunque no tengan nada que ver, pero vamos a comentarlo un poquito. Ahora me suelta, ahora que voy a empezar a leerlo, uno aquí, Munirán, me suelta un apelativo, bueno, gracioso. España fue neutral y vendió a los dos bandos. Se nota que antes eran más listos que ahora. Saludos desde México, México con Rusia. Viva Málaga, buen invitado. Muchos comentarios bonitos. Viva Málaga. La gente en tiempos de guerra es más dura, pero de menor calidad humana, lógicamente. Son menos personas, lógicamente. Como se vive en tiempos de paz, no es tiempo de guerra, pero lógicamente las guerras son imprevisibles y muchas veces no queda más remedio. No creo que nadie vaya buscando la guerra por las esquinas. Oscar Larrea, comentario bonito. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos. Bueno, yo creo que también. A ver, lo de Estados Unidos no es que solo sea Estados Unidos. Bueno, no imperios, pero las naciones, las potencias que han nacido a través de la historia se han tenido que fomentar demasiado en la guerra. Es una forma bastante fácil de conseguir territorio, recursos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos pues es el máximo aprovechador de eso, ¿no? Es como un imperio romano moderno, porque el imperio romano también decía la Pax Romana, ¿no? La paz romana, que sería la democracia de Estados Unidos, ¿no? Vamos a darte la Pax. Que la Pax era, vamos, masacrar a todo lo que podía. Ahora vamos a darte la democracia, ¿no? Antes la paz romana. Ahora vamos a darte la democracia, que bueno. Hostia, las democracias que han habido, que han quedado en Afganistán, Libia y todos estos lugares. Bonita esa democracia, pero bueno, eso ya es otro tema geopolítico. Pero bueno, eso. Entonces, y sí es verdad lo que dicen, ¿no? Que España, es que España, bueno, España está ahí porque es una buena pregunta que hace España en la OTAN, la verdad. Es una buena pregunta. Bueno. Por los puertos, puede ser, pero bueno, en verdad España estaría más feliz fuera de la OTAN, creo. Bueno, yo para salvar un poco el honor de los españoles, que todavía hay muchas personas que tenemos espíritu crítico, España no quería entrar a la OTAN. Lo que pasa es que a España, entre los políticos y desde fuera, se nos hizo un chantaje que entramos al principio, pero solamente una parte, después la otra patita, que si amenazamos Canarias, que tal y cual. Pero ahora ya, con el lavado de cerebro que hay... igual en Finlandia estaban cabreadísimos cuando entraron a la OTAN. Que preguntaban por qué carajo no hicieron un referéndum, o sea, una votación, si supuestamente es una democracia, hacer una votación de qué quiere el pueblo, ¿no? Si quieren entrar a una organización militar y encima perder el 4% de su PIB para una organización militar, para una nación que relativamente, pues, aunque tenían su historia y tienen su historia hasta ahora de hay conflictos, pues ya en la modernidad incluso la gente iba de trabajar de Finlandia a Rusia y cruzaban la frontera para recargar combustible en Rusia y volvían y tenían familia al otro lado de la frontera en un pueblito ahí y cruzaban tranquilamente. Y ahora tienes un ejército de 100.000 tropas en la frontera con Finlandia y armas nucleares apuntando a Finlandia. Felicidades, Finlandia. Eso es lo que pasa por entrar en modo esquizofrénico de no, me van a atacar. En verdad empeoró la calidad de vida de los finlandeses y los finlandeses estaban un poco cabreados porque en verdad ese es un tema, como tú dices, es un tema que debería preguntarse a la población porque en verdad
pone a la población en un dilema de que si entran en una guerra, pues van a ser los primeros en volar, porque Finlandia, Polonia, van a ser los primeros en volar. Perdón que se los diga, pero nuclearmente me refiero, ¿no? Eh, España también, o sea, como tú dices, o sea, las amenazas y eso comienzan a aparecer. Luego, de repente, políticos que dicen que les gusta la paz, de repente quieren unirse a la OTAN y les preguntas por qué, y bueno, ahí salen cosas dudosas, ¿no? Pero en verdad la OTAN, yo no entiendo el sentido de la OTAN. La OTAN perdió sentido después de que cayó la Unión Soviética. Ah, luego le intentaron buscar sentido en Medio Oriente con la lucha contra el terrorismo, lo cual en mi opinión salió peor porque el terrorismo pues causó su auge cuando intentaron, ¿sabes? La gente se revela más cuando ven que matas a su gente con bombas y matas niños con bombas, ¿sabes? Por lo general pasa eso, ¿no? Eh, y poco más. Y ahora están intentando buscar otra vez ese motivo, ese razón de ser con Rusia otra vez, ¿no? Y con China. Pero ahora los de la OTAN pues no son tontos, incluso saben que esto ya no es la Guerra Fría, que ya no es un poco asimétrico, ahora se está yendo un poco del lado de los rusos y de los chinos el poder militar y el único en verdad que tiene capacidad para enfrentarse a ellos pues sería Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos es capaz de arrastrarlos a todos a una guerra contra Rusia y China, por lo cual sí que hay un poco oye, ya esto todo guay, pero bueno, ¿sabes? Porque claro, el plan salió mal, lo que te digo, el plan salió mal. El plan de desarmar a Rusia, derrocar a Putin, fragmentar Rusia, salió mal. Salió terriblemente mal. Y ahora están buscando salidas, yo creo, más que... Porque hace tiempo que ya no se oye lo de expandir la industria de artillería ni de municiones de misiles, porque saben que aunque lo hicieran no van a alcanzar la producción de los rusos. O sea, no son tontos. O sea, los de las fábricas mismos saben que no es posible. En 2 años. A saber tú cómo está Ucrania en 2 años. A este ritmo no creo que quede hombre vivo en Ucrania para comprobarlo, ¿no? Pero bueno, interesantes reflexiones sobre el contexto geopolítico y militar global, bueno, que ahí quedarán porque son muy interesantes, como todo tu análisis. Y aprovecho, antes de pasar al siguiente bloque, para quien todavía no se haya suscrito al canal del compañero Resumen Militar, pues aproveche este pequeño impasse para suscribirse y volver al directo.